Buenas noches a cada uno de ustedes. Un gusto tenerlos otra vez por acá y sobre todo pues aprender a reforzar nuestras creencias en lo que hemos aprendido durante mucho tiempo. Yo creo que aprender sobre diferentes corrientes, en este caso como bien se ha entendido, nos permite a nosotros reafirmar y sobre todo reevaluarnos nosotros si realmente lo que hemos creído lo creemos y somos consistentes en eso, o si existen dudas en nosotros acerca de estas ideas y es para que nosotros las reevaluemos. Al final, el tema del Evangelio es que nosotros constantemente estemos profundizando en la Biblia porque eso nos permite a nosotros entender mejor lo que creemos, por qué lo creemos y sobre todo, pues compartir con otros, porque la intención no es como para decir, bueno, ponemos una vela y entonces ya no le hablamos a estas personas, no, 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 sino la cuestión es entender en qué punto se han ido ellos y decir, bueno, a partir de aquí este es un punto de conversación que puedo tener con esta persona, pero es para compartirle también el Evangelio y compartirle las buenas nuevas, que esa es la parte más fundamental para nosotros. Entonces, oramos y luego vamos a entrar en materia de lo que vamos a ver hoy. Padre, te honramos, te exaltamos por tu misericordia. Te honramos, Señor, porque has sido maravilloso, porque has sido bueno con nosotros. Nos permites reunirnos una vez más y sobre todo, Señor, pues aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica, a compartir con otros, Señor, lo que hemos aprendido, a compartir las buenas nuevas. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad. Honramos a los que no están, Señor, hoy con nosotros, para que donde quiera que estén, los puedas bendecir, guardar si no han vuelto a casa. Ayúdalos, pues, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces les mencionaba al inicio de esta serie, hablábamos un poquito acerca de una frase que interviene sobre no es lo mismo, pero es igual. Y hablábamos un poquito acerca de esas pequeñas cosas que se parecen, pero que cuando empezamos a identificar sus sentidos más profundos, se empezaban a distorsionar o empezaban a darnos una idea de que realmente eran otra cosa. Poníamos el ejemplo de la palabra vaya, que significa varias cosas, como decíamos, como un fruto o una valla publicitaria, o aquí en Guatemala como vaya de está bien, entonces, o vaya de anda. Entonces, la palabra cuando empezamos a definirla y a ver realmente cómo se escribe, nos empezamos a dar cuenta que significa otra cosa a pesar de que suene igual. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Y el segundo, les mencionaba la semana pasada, un principio a la hora de interpretar y este principio es un texto sin contexto se convierte en un pretexto. Entonces lo veíamos bien la semana pasada porque notábamos cómo al final el no interpretar correctamente la Biblia nos permitía a nosotros empezar a decir cualquier otra idea que no sea lo que enseña la palabra de Dios. Y por eso es importante que nosotros podamos ir comprendiendo. En la medida que nosotros, por ejemplo, podamos aprender los idiomas originales, sería algo mucho genial porque podemos ir entendiendo mucho mejor. Es un proceso, pero sería. Pero recuerdo, y lo mencioné igual la semana pasada, que cuando entré a CETECA, una de las cosas que me dijeron, mire, usted si quiere dar una opinión acerca de algún versículo, léalo por lo menos en 6 versiones. Decía. No era un número exacto, sino a lo que se referían es que las diferentes versiones nos ayudaban a entender por qué había sido traducido esa palabra de esa manera y entender mucho mejor qué es lo que Dios quería decir en eso. Mencionaba también que hacer una traducción no es sencilla, hay que tomar muchas cosas en cuenta y les puse como ejemplo que en griego, el koiné, hay 6 tiempos verbales, pero que en español hay 10. Entonces, a la hora de trasladar del original a esto, entendiendo qué es lo que quiso decir Jesús cuando dijo esto en este momento específico, a entender la cuestión política y todo eso. Entonces, eso es importante que nosotros lo afiancemos porque nos va a ayudar que si no tomamos en cuenta eso, probablemente estemos diciendo algo que el texto no esté mencionando. Entonces, ahí es donde nos ayudan muchas cosas de eso. Y en el tema específicamente de lo que vamos a ver hoy estamos hablando un poquito acerca de los adventistas. Y vamos a ver un poquito de su historia. De hecho, vamos a notar que los adventistas existen 2 corrientes. Y hay una que se parece mucho, mucho, mucho a nosotros y hay otra que no. Y vamos a ver por qué sí y por qué no. ¿Ok? Entonces, porque tal vez algunos dicen, bueno, pero yo conozco los adventistas y parecen ser evangélicos. De hecho, hay una corriente que lo vamos a ver que se llaman, son adventistas, algunos lo catalogan como adventistas evangélicos y los otros son más tradicionalistas. Bueno, entonces, para hablar un poquito de la historia, los adventistas precisamente, como su nombre o lo sacan directamente, hablan mucho o se relacionan mucho con el tema de cuidar el séptimo día. En este caso sería el día sábado. Por eso el servicio de adoración que nosotros hacemos el día domingo, ellos lo hacen el día sábado.
Y esto tiene que ver con ciertas interpretaciones que ellos entienden de lo que afirmaba Jesús en temas sobre la ley. Entonces ellos mencionan que la ley es algo que aún está muy vigente al grado de que debe ser practicado y por lo tanto debe ser cuidado el día sábado, no el día domingo. Por ahí empieza la cuestión. Y como les mencionaba, vamos a encontrar lo que son como grados de adventismo. Entonces, unos que son más tradicionales, que se van a desviar más, y otros que van a estar más en esta corriente. De hecho, ellos van a tener como un cisma, o sea, una división entre ellos, porque van a discutir 5 doctrinas específicas que va a ser, bueno, nos volvemos como más evangélicos o nos volvemos más tradicionalistas. Y ese es un debate que se van a dar entre ellos mismos, no es con otras corrientes, sino entre ellos mismos, y va a crear cierta separación. Específicamente, el adventismo tiene sus raíces en el movimiento del siglo XIX y tiene que ver mucho con el advenimiento de Jesucristo. ¿Por qué el advenimiento de Jesucristo? Porque había un señor que se llamaba William Miller, que él afirmaba que Jesús vendría o retornaría en 1843 o 1844, más o menos sus épocas. Esto basado en ciertos análisis de fechas y años que ellos habían hecho, decían, bueno, en este año va a venir Jesús. Y el problema es que Jesús no vino. Vamos a ver qué pasó ahí. Como William Miller es su fundador, los llamaban algunos como milleritas. Así es como los llegaron a conocer, obviamente por ser seguidores de lo que él mencionaba. También vamos a notar que en el caso de ellos, vamos a encontrar, como les decía, sus raíces en él y en la predicción que él va a mencionar. Y cuando este evento no sucede en 1843 y 1844, se le va a conocer como la gran decepción, porque muchos van a empezar a desertar porque dijiste, no nos dijiste que iba a aparecer Jesús ya contando días, porque él no dijo un año exacto, no dijo una fecha exacta, pero dijo en el 43 o 44 y Jesús no apareció. Entonces, otra vez, muchos empiezan a desertar. Y lo que va a suceder es que algunos van a intentar rescatar las ideas de él y van a decir algo que en lugar de venir a la tierra, Jesús había entrado al templo celestial. Es decir, que la venida de Jesucristo no había sido físicamente, sino había sido espiritualmente. Y ahí es donde vamos a empezar a tener problemas, porque van a mencionar algo acerca de que el sacrificio de Cristo, cuando se da, no ha sido completado. Y Jesús tuvo que esperar, digamos, hasta estos años, y en este año, en 1843-44, él ingresa a lo que sería el templo celestial, porque al final, como ellos toman el verso de que el templo que está en Jerusalén, o que estuvo en Jerusalén, es una representación del templo que está en el cielo. Entonces, en el templo que está en el cielo, Jesús al fin logró entrar a la segunda sección, como decir, el lugar santísimo, al que en el caso de lo que nosotros conocemos, una vez al año el sacerdote entraba. Eso nosotros lo conocemos bien de lo que practicaban en este caso los judíos. Pero en el caso de Jesucristo se dice que hasta en ese año logró entrar. Es decir, ahí se va a ir completando el sacrificio de lo que hizo Cristo. No está completo en ciertos aspectos. Entonces, como les digo, con ellos no vamos a encontrar las mismas diferencias como los encontramos con otros sobre Dios, sobre Jesús, pero sí vamos a encontrar estas diferencias que nos van a ir marcando específicamente. Y una de las personas que más va a hablar o que va a surgir es una profetisa que se llama Ellen Harmon. Ahí lo pueden ver. Ella es la que precisamente a sus 17 años tuvo su primera de las 2000 visiones que ella llegó a tener. Y es precisamente en esa visión que nota o observa que Jesús había ingresado, o que a eso se refería Miller cuando dijo que Jesús iba a venir. Ella va a empezar a escribir mucho y es tanto el conocimiento, digamos, sobre ella que tienen los adventistas al grado de que para ellos es tan importante que se convierte en algún sentido como un faro de esperanza para lo que ella es, para lo que ellos representan. Entonces ella empieza a apoyar mucho de las ideas de Miller y años más adelante se casa con un pastor adventista y empiezan a evangelizar mucho de lo que ellos van conociendo y hace otra vez que la iglesia de los adventistas empiece a progresar, porque en la gran decepción había ido decreciendo bastante. Incluso hoy en día, los adventistas, por ejemplo, consideran, en este caso, a Helen White como una de las personas importantes para ella y tomarlo dentro de su doctrina, al grado de que
cuando se considera el séptimo día como que todos los cristianos debieran cuidarlo, es por una visión que ella tiene. Entonces, mucho de la doctrina de ellos se va a basar en las visiones de ella. Más allá de lo Miller, va a ser mucho de las visiones de ella. Por eso ella es muy, muy importante para nosotros. Y cerrando la parte de su historia, ellos se van a asentar en Michigan específicamente. Ahí van a estar ellos asentados y ahí van a empezar a florecer y van a empezar a desarrollarse como iglesia. Ahora, como les mencionaba, existen dos corrientes. Uno que lo conocen algunos como adventismo evangélico y otros como adventismo más tradicional. Y les decía que hubo un debate entre ellos. Hubo un debate entre ellos al grado de que se da esa separación. Los adventistas evangélicos van a resumir el debate a 5 cosas que ellos deciden cambiar y decir, no, con esto no podemos estar de acuerdo y nos vamos a ir a una corriente más evangélica. ¿Cuáles son esos puntos? El primero es de la justicia por la fe, porque este grupo precisamente aceptaba la manera en que la Reforma entendía la justicia por fe, mientras que los otros se oponían a ella. Digamos, ellos dijeron, no, sí podemos estar de acuerdo con esto. Entonces, ese es el primer punto que ellos cambian con el otro grupo de adventistas. El otro tiene que ver con la naturaleza humana de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, sí, efectivamente Jesucristo tenía una naturaleza sin pecado y sin ninguna inclinación o propensión a cometer pecado. Porque la otra corriente decía obviamente lo opuesto. Y ahorita lo vamos a ver qué es lo que decían. El otro punto que ellos deciden cambiar dentro de su doctrina son los sucesos de 1844. ¿Por qué? Porque dice que ese fundamento de que Jesús al fin entró al templo celestial no tiene fundamento bíblico. Entonces ellos deciden cambiar esa idea. ¿Cuál es el otro punto? El cuarto es la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque dice que nuestra posición y nuestra seguridad delante de Dios descansa solamente sobre la justicia imputada de Cristo. Los otros no creen eso porque dicen que no es suficiente todavía y ahorita vamos a ver. Y el quinto punto que ellos deciden cambiar es precisamente sobre la autoridad de Ellen White. Ella precisamente dice, ni ella ni sus escritos son infalibles y no deberían usarse como autoridad doctrina. Estos son los 5 puntos que deciden cambiar los adventistas que se tienen una inclinación más evangélica. Así es, por eso es de que son conocidos como adventistas evangélicos. Y los otros no están de acuerdo con ellos. Entonces vamos a ver un poquito sobre el adventismo tradicional. Si se dan cuenta, estos son 5 puntos que ellos cambian. En todo lo demás, los adventistas evangélicos se parecen mucho. Entonces, si se dan cuenta, en estos 5 puntos, dijeran, bueno, negaron estos puntos que parecían oponerse a nosotros. Pero vamos a encontrar aún así hay ciertas diferencias bien minúsculas. Pero les decía, los adventistas tradicionales, en el tema de la justicia por fe, que es el otro lado del debate entre ellos, dice, la justificación es solamente para los pecados cometidos en el pasado. Ahí, esa es la inclinación, lo que le digo, los que son más ortodoxos de los adventistas, dicen, no, nosotros no creemos que en este caso la justicia por fe sea igual que lo que querían los reformados, entonces nosotros nos vamos del otro lado. Ahí empieza a inclinarse la balanza en ambos. En el tema de la naturaleza humana de Cristo, ellos dicen que Jesucristo tenía una naturaleza humana que no solamente fue debilitada por el pecado, sino que tenía la propensión al pecado mismo. De hecho, condicionan que Jesucristo tenía una condición igual a la de Adán después de haber pecado. Entonces, ahí otra vez, la balanza se empieza a diferenciar. En el otro punto, en los eventos de 1844, es lo que ellos dicen. Como no pudieron demostrar, en este caso, Jesús no vino, entonces cambian la historia y dicen, Jesús entró al segundo compartimiento del santuario celestial por primera vez el 22 de octubre de 1804 e inició un juicio investigador. Y vamos a ver de qué trata ese juicio. Y es bien curioso. ¿Sí? Entonces, en el tema de la seguridad de salvación, dice que nuestra posición y nuestra seguridad delante de Dios descansa solamente sobre la justicia imputada de Cristo, pero en este caso ellos se oponen a esa idea. Ellos dicen que no, que como solo son los pecados pasados, nosotros necesitamos trabajar para poder, entonces, que nuestros pecados del presente y del futuro sean cambiados, sean perdonados, porque como en el caso de Jesucristo no murió una sola vez, sino que hasta el fin logró entrar, es alguien que necesita hacer ese sacrificio constantemente, por lo tanto nosotros necesitamos un esfuerzo. Y en el último, en la autoridad de ella, pues ellos dicen lo siguiente: el espíritu de profecía se manifestó en el ministerio de Ellen White
como una señal de la iglesia remanente. Sus escritos son consejo inspirado del Señor y poseen autoridad en cuestiones doctrinales. Esa es la postura de los más tradicionales, contraria a los que se parecen más a nosotros en un sentido, porque es lo que les he mencionado, que se parecen como o suenan como más evangélicos. Es curioso, si se dan cuenta, entre ellos mismos hubo una ruptura de quienes aceptaban esas ideas y de quienes no aceptaban esas ideas. Aún así comparten ciertas ideas como guardar el día sábado. Ellos no van a comer ciertas, no van a comer, van a tener una inclinación más a no comer carne, es decir, son más veganos. Pero eso lo comparten ambos. ¿Ya? Estos 5 puntos son los en los que se separaron. Por eso le digo, eso no significa, como les digo, que los adventistas sean separados del todo. Sí hay cosas que los unen, y por eso lo que alguien decía, que en el tema de los adventistas hay como adventistas por grados, porque hay unos que están más para acá, otros más para acá, otros en medio, y no son muchos, realmente son como 17 o 18 millones en el mundo, no son muchos. Aún así han prevalecido durante bastante tiempo. ¿Qué otras diferencias vamos a encontrar con ellos? Primero, vamos a hablar un poquito acerca de lo que mencionaban sobre la doctrina de la controversia. Ellos hablan acerca de la guerra que Jesús está teniendo, digamos, y su ejército angelical, y Satanás y los suyos. Ahí existe esa gran controversia. Otro es sobre que Helen tiene ciertas visiones sobre alimentos saludables. Entonces, a esto le llamaron el Evangelio de la Salud. Y curiosamente, uno de los alimentos que tal vez nosotros más consumimos tiene sus orígenes en las ideas adventistas. Estoy hablando acerca de los cornflakes de Kellogg's. Fue diseñado precisamente por un doctor adventista, porque como ellos otra vez tienen una inclinación a cuidar mucho la salud con las visiones de Helen White sobre cuidar el cuerpo, él diseñó un alimento que podemos comer que no sea carne en la mañana. Estamos hablando de los 1800, o sea, estamos hablando de una época, ¿no?, en la que dijeron. Entonces, él diseñó un alimento precisamente que pudiéramos comer nosotros saludablemente sin que nos generara ningún tipo de problema, y hablamos de los cornflakes, y que los de ahí surgen otras versiones de cereales y todo eso. Pero este es interesante porque al final, ¿quién no los ha comido? Podríamos decir que es tal vez uno de los personajes más conocidos de los adventistas, solo que tal vez no sabíamos que él era adventista y que trabajaba en el hospital que fue fundado precisamente por los adventistas. Ellos fundan ese hospital, él es el director de ese hospital, y en su búsqueda otra vez de encontrar y de entender sus creencias y de decir, no, yo creo en esto firmemente y cómo impulso esto, crea los cornflakes de Kellogg's. Entonces, eso es interesante porque al final con eso que notamos es que nosotros no sabíamos, pero si se dan cuenta, su impulso a sus creencias logró llevar a algo como esto. Entonces, eso es interesante, porque no necesariamente es algo malo, pues no necesariamente nos hace daño, pero es otra vez en su búsqueda de lo que ha creído a través de una profecía que decían es un tema de salud y entonces hay que hacerlo, y él se propone a buscarlo, y hoy todos hemos disfrutado de los cornflakes de Kellogg. Ahora, otra cosa curiosa específicamente acerca de ellos es el tema de que no consumen carne, tratan, en este caso no, el alimento es perjudicial para la salud, y todo lo que afecta tiene un efecto correspondiente a la mente y el alma. Por eso es de que ellos no comen carne, van a evitar el tabaco, licor y todos esos tipos de cosas, porque dicen no va en contra precisamente de cuidar lo que nosotros somos. En el tema de ella, sí va a tener siguiendo visiones, va a tener otras cuestiones sobre el alma, sobre qué pasa con el alma después, y ahorita lo vamos a ver un poquito, pero también va a hablar un poquito de ideas que van a contradecir un poquito a lo que se menciona en Mateo, que vamos a notar también. Y algo bien curioso para mí es que en el caso del adventismo también identifican a Jesús como el arcángel Miguel, que eso lo vimos un poquito en la semana pasada, pero es precisamente la forma en la que ellos se identifican basado en lo que se menciona en Judas. Porque se acuerdan en Judas cuando Judas está hablando acerca de el problema, o en este caso la pelea que hay sobre el cuerpo de Moisés. Y ellos dicen, no, Jesús precisamente es el tema del arcángel Miguel. Ellos tienen una identificación más con él en ese sentido.
En el caso de Satanás, miren, este problema es que Satanás para ellos es considerado el chivo expiatorio y cargará con los pecados de los creyentes. Esto es contrario, obviamente, a lo que enseña la Biblia. Si nos vamos a Primera de Pedro 2:24, dice otra cosa diferente. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Eso está hablando de Jesús, no está hablando de Satanás. Entonces, esta idea de ellos se opone completamente a lo que nosotros entendemos, el tema de decir cómo Satanás es el que va a cargar al final con los pecados. Y sobre estas, pues van a tener, como les decía, algunas otras ideas que ellos van a ir entendiendo sobre esto. Y vamos a notar específicamente que independientemente de los grados, ellos van a tener tres cosas que nos van a hacer separarnos de ellos. Y eso es bien marcado. El primero es la relación a la ley de Dios y la observación del sábado. Eso es la primera que nos va a separar. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, para ellos es importante el tema de que se cuide el sábado, porque cuando Jesús vino, en Mateo 5:17 dice, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces, cuando Jesús está diciendo eso, está aprobando que nosotros implementemos el decálogo literal, y entonces hay que cuidar el día sábado. Pero cuando nosotros entendemos este pasaje en el 5:17 que está metido en el tema del Sermón del Monte, Jesús no está hablando precisamente de hecho solo va a mencionar dos cosas del decálogo, en este caso de los 10 mandamientos, solo va a mencionar dos cosas cuando está hablando, cuando está dando el Sermón del Monte. Entonces Jesús precisamente no está diciendo literal que cumplan ahora los 10 mandamientos de manera literal, ¿no? Eso no significa que ahora podamos matar, ¿no? Y creo que lo entendemos y lo tenemos claro para nosotros. Sin embargo, en el tema del sábado dicen, como ahí precisamente Jesús dice, no ha venido a abolir la ley, entonces hay que cuidar el día sábado, no el día domingo. Ahora, según ellos, en el libro de creencias de ellos, dice lo siguiente, hasta el siglo II no hay evidencia de que los cristianos celebraran reuniones semanales de culto en domingo. La popularidad e influencia que le confería al domingo la adoración al sol de los romanos paganos sin duda contribuyó a su reciente aceptación como un día de culto. Los conversos cristianos provenientes del paganismo se sentían constantemente atraídos hacia la veneración del sol. Esto se indica por los significados reflejados en el culto del sol que aparecen en la liturgia cristiana. Entonces ellos dicen que nosotros que decidimos reunirnos los días domingo y adorar el día domingo, sacamos nuestras ideas en las ideas de la adoración al sol de los romanos. ¿Ya? Entonces ellos dicen, como no hay una evidencia, por lo mismo nosotros no debemos hacer. Sin embargo, ellos llegan a una paradoja bien compleja. ¿Por qué? Porque al final terminan, en este caso, dándole más importancia a la muerte del Señor que a su resurrección. Porque el día sábado Jesús precisamente estaba muerto. Está el día domingo que resucita. Entonces, nosotros adoramos a Jesús precisamente, nos reunimos los días domingos porque hemos entendido, no por un tema de que la ley está muerta en un sentido, sino que hemos entendido precisamente que exaltamos la resurrección de nuestro Señor, que exaltamos que Él está vivo y que reconocemos precisamente que por su muerte, y en este caso su resurrección, específicamente nosotros tenemos vida. ¿Ya? Entonces, al entender eso, nosotros decimos, no, nos reunimos domingos por eso. Entonces ellos se oponen a toda esta idea y por eso se reúnen el día sábado. Esa es la primera. La segunda cosa de estos tres que les mencionaba es el tema de la inmortalidad condicional. ¿A qué se refiere? Primero, cuando ellos hablan acerca de esto, es que en la palabra dice no hay ningún texto que denote que el alma o el espíritu puedan tener existencia consciente fuera del cuerpo. Esto es lo que ellos mencionan. Sin embargo, esto se opone por completo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sí habla específicamente que nosotros, después del cuerpo, después de que nuestro cuerpo haya vuelto al polvo, tanto nuestra alma como nuestro espíritu, les espera algo más. En el libro de Job es algo bien curioso porque dice, después de deshecha esta mi piel, veré a Dios. En el caso de Segunda de Corintios, en capítulo 5, versículos 1 al 8, nos ayuda a entender que estamos ausentes del cuerpo, pero presentes con Dios. Eso es importante. Y algo me llama mucho la atención.
también lo vimos la semana pasada de cómo cambian algunas palabras. Y aquí vamos a encontrar eso. Por eso el tema de un texto sin contexto se convierte en un pretexto, lo vamos a notar. En Lucas 23, específicamente en el versículo 43, dice Jesús cuando está en la cruz y le habla al otro ladrón. Le dice, de cierto te digo que Dios estarás conmigo en el paraíso. Pero ellos dicen que esa es una mala traducción. Vean lo que le van a cambiar. Miren pues, es bien sencillo. Miren, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. O sea, ¿notan la diferencia? Es breve. Ajá. Y esa forma de cambiarlo significa que esto no ha pasado, dice ellos. Solo le dijo que va a estar, pero no estuvo en ese momento cuando le dice hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si se dan cuenta, por eso es de que ellos mencionan esto, porque se va a sumar a una idea de ellos, de que cuando la persona muere se va a un descanso o se va a dormir, esperando hasta el juicio, y que está ahí, está inconsciente, y ahí es donde va a entrar el tema del juicio investigador. ¿Por qué? Ahorita se los voy a explicar, solo avancemos un poquito en esto más. Entonces, la muerte física abre un tiempo de inconsciencia del que solo se despierta en el juicio final, cuando los salvos ascenderán a la vida eterna y el resto será aniquilado, es decir, borrado de la existencia. ¿Qué implica para ellos? Porque para ellos no existe un castigo o un infierno, sino que ellos dicen que al final, si usted decidió no reconocer a Cristo, digamos, como su Salvador, como su Señor, al final, cuando usted muera, va a esperar para el juicio, pero si en medio de ese proceso se dan cuenta de que usted no creyó, entonces es desaparecido. Ya no hay nada, no pasó nada. Y el problema es que podríamos caer dirían por ahí, a una idea atea. Y cuando digo una idea atea es porque sacan de contexto las palabras de Pablo cuando dice comamos y bebamos, que mañana moriremos. Lo sacan de contexto, lo sacan de contexto porque obviamente entender el contexto de lo que Pablo está mencionando está hablando de otra cosa. Y ellos dicen, sería darle de algún punto ese realce, porque decir, bueno, haga lo que quiera, viva como quiera, porque al final mañana muere, igual no va a pasar nada. No hay castigo, no hay nada, entonces, ¿cuál es el problema? Porque lo único que le queda es que si usted no ha creído en Jesucristo, no va a tener la siguiente vida, pero no hay problema porque desapareció. Ya me disgustó en este. Igual, me esfumo, dirían por ahí. Entonces, si se dan cuenta, quitan el tema del infierno en ese aspecto. Ahora, ¿eso genera muchos problemas? Claro que genera muchos problemas. ¿Por qué? Porque otra vez, nosotros entendemos que existe un tema de castigo eterno, que Satanás y sus aliados, en este caso, han recibido un castigo por parte de las decisiones que han tomado. Y hablar acerca de un juicio investigador, ellos cuando mencionan esto es que Jesús, en ese proceso, ahora que ya entró a la segunda sección del santuario, va a observar las personas que han muerto para definir, digamos, con base a su vida y todo eso, quién de ellos realmente debe poder resucitar en la vida eterna. Eso implica varias cosas acerca de Cristo. Primero es una negación acerca de su deidad, porque negarían específicamente el tema de su omnisciencia, que significa que todo lo sabe. Y si él necesita investigar ese juicio investigador para determinar si una persona sí o no, significa que él no lo sabe. Entonces, es quitar ese atributo principal. Eso tiene una implicancia que les decía de negarse entonces su divinidad. Tal vez pueda ser que no lo hagan de manera directa, pero nos lleva a esas líneas de pensamiento que otra vez se oponen a lo que nosotros hemos entendido de quién es la persona de Cristo. En el caso de ellos, el tercer punto habla un poquito acerca del santuario celestial. El santuario celestial, ellos, lo que decía, está Jesús, que al fin logró entrar, y entonces ahí se va a dar lo que es el juicio investigador. ¿Qué dice? Pone de manifiesto frente a las inteligencias celestiales y quienes de entre los muertos duermen en Cristo, y por lo tanto se les considerará dignos en él de participar de la primera resurrección. Eso es lo que ahora se supone está pasando con los que ya murieron, ¿ya? Pero se opone por completo a la idea de lo que nosotros entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que Cristo, como les decía, Él preexiste y Él conoce todas las cosas. Él es omnisciente en ese sentido. Además, si nosotros decimos que en el caso de los que ya han muerto, en el tema celestial, aún están con ese tema del pecado para ver si resucitan o no en la siguiente vida, significa que de alguna forma
existe el pecado en la parte celestial. Y eso se opone por completo a la idea de Cristo, incluso en las palabras de Juan. Cuando Juan mira a Jesús, Juan el Bautista mira a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Entonces, hablar acerca de que aún del otro lado Cristo no ha logrado eliminar el pecado es oponerse completamente a este tema de las Escrituras. Incluso a las palabras que Dios mismo menciona en Isaías, cuando dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces, si aún están vigentes en ese sentido, porque ellos hablan acerca de que los pecados fueron escritos de manera imborrable en el libro de memorias. Vean lo que dice la señora específicamente sobre la sangre de Cristo. Dice, la sangre de Cristo, si bien tenía que liberar de la condenación de la ley al pecador arrepentido, no tenía como misión, en cambio, la de cancelar el pecado, pues éste había de permanecer como testimonio en el santuario hasta la expiación final. Entonces, no hay perdón de pecados por completo. Esto, como les decía, nos trae ciertos problemas a nosotros, nos trae ciertos problemas a la hora de comprender precisamente quiénes son los adventistas. Si se dan cuenta, no están hablando acerca de negar la Trinidad, como lo veíamos con otros, no están hablando acerca de negar a Jesús, no están hablando acerca de negar al Espíritu Santo, no están hablando de esas cosas. Pero estas pequeñas ideas, que son incluso más difíciles en algún punto o parecieran más difíciles de detectar, son las que más nos deben preocupar. Y es lo que hablamos la otra ocasión, de que al final las mentiras a medias terminan haciéndonos más daño, porque son esas pequeñas comas, como lo que hicieron en el más yo hoy te digo, cambian ciertas ideas que terminan tergiversando el texto. Y entonces nosotros podemos caer en entender ciertas cosas que no son, que parecen, pero no son. Y ahí es donde nosotros debemos estar otra vez seguros e inspirados en la palabra de Dios, estudiarla constantemente para decir, no, espérate, eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que está diciendo ahí. Mira, ahí te saltaste esto. Y es bien importante para nosotros. Es, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención en el tema de estudiar los idiomas. A la hora cuando uno entiende ese tema, es bien, para mí fue muy importante ver el tema de los imperativos, porque fíjense ustedes que en el tema de los imperativos hay algo bien interesante que cambia. Los imperativos al fin y al cabo son órdenes, ¿sí? Pero en el tema del griego pueden ser, incluso en español pueden ser órdenes o ruegos, y todo depende del tema de la posición de quien lo dice. ¿Por qué? Porque si lo dice digamos, un siervo a su amo, es un ruego. Pero si lo dice un amo a su siervo, es una orden. ¿Sí? Nunca el siervo le está dando órdenes a su amo. Entonces, a veces nosotros vamos a la escritura, a la Biblia, y tratamos de hacer eso, entendiendo en ciertas cuestiones cuando el siervo está rogando a Dios, y pareciera la forma de traducir, como le digo, porque es un imperativo, pero hay que entender si es un ruego o es una orden. Y es algo tan sencillo, como les digo, no es como cambiar una coma, no es como quitar una tilde, pero que también se puede complicar porque a veces nosotros podemos caer en ciertas ideas, decir, como yo digo que hay que orar por esta persona y que Dios lo tiene que sanar, Dios lo tiene que sanar. Y no es eso lo que Dios está diciendo. Entonces, estas pequeñas ideas y minúsculas ideas otra vez terminan haciéndonos daño porque ellos, a diferencia de los otros, decimos, no, pues que los otros se niegan a Jesús. Pues que mire, el otro sí, pero ellos no. Sí, parecieran todo igual. Y si se dan cuenta, cuando les falló la chibolita de ahí de que Jesús no vino, cambiaron su idea. ¿Qué va a pasar si dentro de sus ideas vuelven a encontrarse con algo? Las van a volver a cambiar. Nosotros no podemos tener una seguridad plena de lo que ellos afirman porque entendemos que las escrituras se oponen mucho más, obviamente, a los tradicionalistas de sus ideas. Pero si nosotros vamos a los que son adventistas evangélicos, aún así que los conozcan como adventistas evangélicos, se oponen a ciertas ideas. Entonces, otra vez, ellos no niegan la Biblia. Es más, los adventistas evangélicos decidieron negar las ideas de esta profetisa. Pero aún así, hay ciertas diferencias y con eso no estoy diciendo, apartémonos y no les hablemos. No, al contrario. Encontrar eso nos va a ayudar a nosotros a compartir las buenas y decir, no, mira, es que la palabra de Dios no dice eso, la palabra de Dios dice eso. Pero es ir conociendo, no con ánimo de pelear, sino ánimo de corregir, porque al final eso es lo que hace la palabra del Señor con nosotros. Y nosotros constantemente entonces debemos estar estudiando el tema de la palabra de Dios para que nosotros no caigamos en estas ideas
y entender precisamente que lo que hizo Cristo, que lo que ha hecho Él, es en una sola vez, como dice en el caso de Hebreos. Lo hizo una vez, ¿para cuánto? Para siempre. Y en el tema del lugar santísimo dice, y entró una vez para siempre en el lugar santísimo, ¿no? 5 veces, no tuvo que esperar, no hay que entrar una otra vez como los sacerdotes. De hecho, en el libro de Hebreos nos muestra que a diferencia de los sacerdotes, que ellos sí lo tenían que hacer una vez al año, que ellos sí tenían que hacerlo constantemente, Cristo no lo tuvo que hacer. Él lo hizo una vez para siempre. No tiene que morir todos los años en Semana Santa, está crucificando a Jesús. Todo, no, no, Jesús no está en eso. Jesús está una sola vez por todas, es más que suficiente. O sea, es tan grande lo que Él hizo que con una sola vez bastó. O sea, no necesitamos que lo haga otra vez, pero sí rendirnos y a su señorío, sí rendirnos a vivir con lo que Él nos ha demandado. Eso sí, pero no a que Él lo tenga que volver a hacer 20 veces el mismo sacrificio. Y ahí es donde nosotros vemos otra vez esas pequeñas diferencias para poder evitar. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo y me llama mucho la atención lo de Hebreos, también dice, ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Entonces nosotros debemos comprender qué dicen las escrituras para que nosotros podamos entender específicamente lo que nosotros podemos compartir con nosotros y poder ayudarnos. Hemos hablado específicamente de no es lo mismo pero es igual y nos ha ayudado a entender las 3 secciones o las 3 religiones que hemos visto. Hemos visto el otro, que es un principio a la hora de interpretar, que es un texto sin contexto se convierte en un pretexto. Y nosotros no debemos dar pretexto de decir no tengo tiempo para estudiar la Biblia. Porque si tenemos tiempo para hacer muchas cosas, tenemos tiempo para estudiar la Biblia. Es no querer no estudiar la Biblia y es negligente no estudiarla, porque entonces podríamos caer en ciertas ideas, en ciertas sectas, en ciertas cosas que se oponen por completo a la voluntad de Dios y pensar, como en el tema de las elecciones, decir, bueno, de plano Dios eligió a esa persona. Cuando nosotros hemos sido negligentes de ni siquiera conocer a las personas que han decidido o han querido ser gobernantes de nuestras diferentes comunidades o nación. Eso es una cuestión muy diferente y es bien negligente de nosotros decir el hecho de que como Dios es el Señor, entonces de plano es su voluntad que sean ladrones o que estos sean asesinos. No, no va por ahí y debemos tener cuidado. Y solo quiero cerrar esto, una reflexión que a mí me llamó mucho la atención en el tema de algo que creo yo que de alguna forma todos han visto en el tema de las novelas, por ejemplo. A mí me llama mucho la atención. De hecho, yo un día me puse a pensar en eso. Cuando hablamos un poquito acerca de algunas novelas específicamente relacionadas tal vez con temas de narcotráfico y todo eso, uno va a encontrarse a los sicarios, los que son contratados ¿para qué? Para matar. Para eso les pagan. Pero me llama mucho la atención que cuando va a ir a matar, dice, mira mamá, ya me voy a ir a trabajar, le dice, pero no te vayas sin que yo te dé la bendición, le dice, la mamá sabe que es asesino, él sabe que va a ir a matar, sabe que le van a pagar por eso, pero que no se vaya sin la bendición. Entonces, a veces nosotros solemos pedir la bendición de Dios en cosas que sabemos que no son. Y a veces nosotros no queremos meternos a estudiar la palabra de Dios por una simple y sencilla razón. Porque sabemos que eso no es lo que tenemos que hacer y a veces preferimos no saberlo. Como nos recordamos que dice, no hagáis maestro muchos de vosotros porque mayor condenación tendré, entonces prefiero no saber, porque si no sé, no sé. Pero no va por ahí, porque ahí también caemos en el tema de la ignorancia y la ignorancia también es pecado. Y más si nosotros queremos ser ignorantes intencionalmente. Entonces, ese es el tema de estudiar este tema de las religiones, porque si nos damos cuenta, son pequeñas cosas, son pequeñas comas lo que nos van a empezar a cambiar lo que nosotros hemos entendido y lo que nosotros hemos creído. Entonces, sobre todo, pues tener paciencia, tener humildad para compartir las buenas nuevas con estas personas, tener la sabiduría y creo que es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no le oramos al Señor y luego pasamos a las preguntas? ¿Sí? Padre, te honramos, te exaltamos porque has sido bueno con nosotros. Nos has permitido, Señor, entender acerca de diferentes religiones pseudocristianas, Señor, que en algún punto parecen las ideas muy concretas o parecieran que